fue detenido ya Ramón Ángel N., alias el R1, líder de los Rs, de una facción de las más violentas. 5 veces lo procesaron, 5 veces salió libre. El gobierno federal lo usó como ejemplo público de las fallas del sistema judicial mexicano. Y aún así, 3 años después, seguía libre para ordenar el asesinato de un alcalde frente a cientos de personas, en plena celebración del Día de Muertos. El 30 de julio de este año, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como R1, señalado como autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso. La captura ocurrió en Atotonilco, el Alto Jalisco, tras meses de trabajo de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, en un operativo conjunto con las Fuerzas Especiales del Ejército. Cuando los elementos llegaron al punto donde se encontraba el objetivo, sus escoltas respondieron con disparos. En el enfrentamiento, los federales abatieron a uno de los agresores. Para entender por qué esta detención pesa tanto, hay que regresar al 1 de noviembre del año pasado. Esa noche, durante el Festival de las Velas en el centro histórico de Uruapan, en plena celebración de Día de Muertos, un hombre se acercó a Carlos Manso y le disparó 7 veces con un arma corta. El agresor material fue abatido en el mismo lugar por los policías que escoltaban al alcalde. Después, esos mismos escoltas fueron detenidos por sospechas de vínculos con el grupo asesino, y el jefe de escoltas, quien además había sido director de la policía que contrató para proteger a Manso, sigue prófugo hasta hoy. Con la captura de R1, el gobierno federal reportó un total de 31 personas detenidas por este homicidio. Es, para dimensionarlo, una de las investigaciones con mayor número de capturas asociadas a un solo crimen político en México en los últimos años. Ahora, ¿quién es R1? Las autoridades lo identifican como líder de los Rs, también conocidos como los Rs, una célula vinculada directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de operaciones en Jalisco. Según reconstrucciones periodísticas, fue el propio Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien lo designó responsable de las operaciones del ZOCA-NG, primero en la zona metropolitana de Jalisco y después en Michoacán. Ahí, en Uruapan, R1 construyó su bastión y fundó la célula conocida como Los Cannabis, uno de los grupos armados que Carlos Manso enfrentó directamente durante su gestión como alcalde. Y aquí está el dato que convierte este caso en algo distinto a una simple captura más. R1 no era un desconocido para el aparato de seguridad mexicano. El 26 de enero de 2023, durante una conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, presentó su caso dentro del programa Cero Impunidad como ejemplo de un objetivo prioritario que había recuperado la libertad por decisiones judiciales. Según esa exposición oficial, una jueza federal lo absolvió el 22 de noviembre de 2022 por falta de pruebas suficientes, a pesar de que acumulaba al menos 5 carpetas de investigación abiertas entre 2012 y 2021. 5 procesos, 5 veces en libertad. El propio gobierno federal lo usó, en ese momento, como el rostro público de las fallas del sistema judicial para mantener bajo proceso a los objetivos que consideraba prioritarios. Menos de 3 años después de esa exposición, R1 seguía en la calle con la libertad suficiente para ordenar el asesinato de un alcalde en una plaza pública. Ese antecedente cambia por completo cómo hay que leer esta captura. No es solo la caída de un operador criminal, es la caída de alguien que el propio Estado mexicano ya había identificado como peligroso años antes, y que el sistema judicial dejó libre una y otra vez. Ahora, detente en el nombre completo de la célula, los Rs, porque el que cayó no es el único hermano relevante en esta historia. R1 tiene un hermano, apodado R2, de nombre Roldán Álvarez Ayala, que desarrolló una carrera política completamente distinta.
Ocupó cargos en administraciones estatales encabezadas por Lázaro Cárdenas Batel y por el propio Leonel Godoy. Fue alcalde de Apatzingán, se afilió a Morena en marzo de 2023 como consejero estatal y en 2009 fue detenido durante el operativo conocido como el Michoacanazo, aunque recuperó la libertad sin condena. Mientras R2 construía esa trayectoria política, su hermano R1 consolidaba el grupo delictivo. Existe además un tercer hermano, Jesús Santiago Álvarez Ayala, alias El Pelón o R3, también señalado como integrante de la misma estructura. Esa combinación, un hermano al mando de una de las células más violentas del CANG en Michoacán y otro construyendo carrera dentro de Morena con vínculos directos a exgobernadores, es exactamente lo que llevó a Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso y hoy alcaldesa de Uruapan, a exigir que la investigación no se cierre con esta detención. Quirós difundió en sus redes una fotografía en la que aparece el exgobernador de Michoacán y hoy diputado federal, Leonel Godoy, junto a Roldán Álvarez Ayala, R2. El propio Godoy reconoció públicamente su amistad con Roldán. Aquí conviene ser muy precisos, porque es fácil que este tipo de acusaciones se lean como algo más contundente de lo que realmente son en este momento. En una entrevista radiofónica, el mismo día de la captura, la propia Quirós aclaró sus palabras. Yo no lo estoy acusando, simplemente estoy diciendo que esa línea de investigación no se puede perder por la amistad que él tiene con esta familia. En este momento, no puedo acusarlo porque no tengo las pruebas suficientes. Solamente estoy pidiendo que se investigue. Es una petición para que una línea de investigación permanezca abierta, no una acusación formal con pruebas presentadas. Del otro lado, Leonel Godoy ha respondido con firmeza. Compareció el 16 de mayo ante la Fiscalía Estatal. Aclaró que lo hizo como testigo y no como acusado, y explicó que su declaración no aportó elementos nuevos porque no estuvo presente el día del crimen ni conoció previamente a las personas o instrumentos involucrados. Calificó las acusaciones en su contra como parte de una estrategia política y anunció que presentará una demanda contra Grecia Quirós por señalarlo, en sus palabras, como autor intelectual sin pruebas. Es importante decirlo con la misma claridad. Hasta este momento, no existe ninguna acusación formal ni vinculación a proceso contra Leonel Godoy en este caso. Lo que existe es una comparecencia como testigo, una petición pública de que la investigación siga esa línea, y una negación pública igualmente firme. Este conflicto político, además, no ocurre en el vacío. Godoy encabeza uno de los grupos con aspiraciones a la gubernatura de Michoacán en la elección de 2027, junto con el senador Raúl Morón y el exalcalde Ignacio Campos, ambos también citados a declarar en este mismo expediente. Y Carlos Manso, antes de ser asesinado, ya se había convertido en una de las voces más críticas contra ese mismo grupo político, denunciando en vida presuntos vínculos con la delincuencia organizada durante gobiernos anteriores en el Estado. Hay otro hilo de esta historia que merece mencionarse porque ayuda a entender por qué la Fiscalía sigue pidiendo cooperación que no ha recibido. Desde noviembre y diciembre del año pasado, la Fiscalía ha solicitado en al menos 2 ocasiones el teléfono celular de Carlos Manso, y hasta ahora, Grecia Quirós no lo ha entregado, condicionando cualquier revisión del dispositivo a que se realice en su presencia, por desconfianza hacia el personal de la dependencia. Es un desacuerdo procesal que sigue sin resolverse y que, en los hechos, mantiene una pieza potencialmente relevante de la investigación fuera del expediente oficial. Con R1 detenido, la pregunta que queda abierta no es solo procesal, es política. La estructura criminal que ordenó el asesinato de un alcalde ya tiene, según las autoridades, 31 nombres vinculados. La estructura de protección, de silencio o de simple coincidencia familiar que rodeó esa estructura durante años, empezando por un hermano con carrera dentro de Morena y terminando en fotografías con un exgobernador, todavía no tiene ningún nombre formalmente vinculado a proceso. Es exactamente el tipo de vacío que las víctimas de crímenes de alto perfil en México
rara vez ven cerrado. Se captura al que jaló el gatillo. Se captura, meses después, al que dio la orden. Pero la pregunta de quién protegió a esa orden durante años, de quién permitió que alguien con 5 procesos penales absueltos siguiera operando libremente hasta el punto de asesinar a un alcalde en una plaza pública, esa pregunta casi nunca llega a un expediente judicial completo. Y esa es la pregunta que te dejo para los comentarios, con R1, ya detenido, y su hermano en el centro de una acusación pública que su propia autora describe como una línea a investigar, no como una condena. ¿Crees que esta investigación realmente va a llegar hasta las conexiones políticas o va a quedarse, como tantas otras en México, en el nombre del que jaló el gatillo y el que dio la orden?